Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia 11 del curso de Cálculo Math 2420. Vamos a tocar el tema sobre derivadas, pero en un contexto relacionado a gráficas. Nosotros vamos a ver la importancia de cómo la derivada nos ayuda a tener una mejor precisión a la hora de trazar una gráfica. Bien, así que la clase de hoy la voy a dividir en algunas partes en la pizarra y otra parte en la presentación. En la clase pasada habíamos discutido diferentes reglas y quiero que las repasemos, así que vamos a comenzar la clase de hoy repasando algunas de las reglas que tocamos en la clase pasada. Bien. En esta diapositiva que les he presentado, yo he preparado un resumen sobre los aspectos importantes de la relación entre el comportamiento de una gráfica y su derivada. Así que esta diapositiva lleva por título Comparación entre las gráficas de una función y su derivada. Vean lo siguiente. Cuando decimos que la gráfica de una función de izquierda a derecha va disminuyendo, cuando una porción de la gráfica de izquierda a derecha va decreciendo, le llamamos a esa porción decreciente. En ese intervalo donde la gráfica de una función es decreciente, su derivada será negativa. Su derivada será negativa. Segundo punto. Donde la recta tangente a f de x sea horizontal, es decir, donde la tangente sea 0, f' de x será igual a 0. La derivada es 0 en el lugar donde la tangente es horizontal. ¿Y por qué nosotros nos enfocamos en determinar la pendiente de una recta tangente, pero específicamente esa pendiente igual a 0? Nosotros vamos a ver, cuando veamos el diagrama, que donde la recta tangente tiene pendiente 0, es decir, donde la recta tangente es horizontal, la gráfica de la función va a tener un punto máximo o un punto mínimo. Y eso va a ser bien importante a la hora de nosotros poder determinar esos valores máximos y mínimos y poder inferir, poder determinar las coordenadas de esos puntos máximos y mínimos. Nos va a ayudar a tener una gran precisión a la hora de trazar una gráfica. Así que si sabemos dónde la derivada es negativa, podemos decir en qué intervalo la función es decreciente. Si sabemos dónde la derivada es 0, conocemos dónde la pendiente de la recta tangente es 0, es decir, dónde la recta tangente es horizontal. ¿Qué importancia tiene eso? Porque donde la recta tangente sea horizontal, estamos ante un segmento de la gráfica, en un punto de la gráfica donde hay un valor máximo o un valor mínimo. Tercer punto, donde f de x sea creciente, f' de x será positiva. Donde f de x sea creciente, f' de x será positiva. Es decir, donde la gráfica de la función de izquierda a derecha aumente, en ese mismo intervalo la derivada de la función será positiva. Y donde cambia la concavidad de la función, es decir, donde se observe un punto de inflexión, f' de x cambiará de crecimiento y la recta tangente a f' de x será 0. Y quiero que se detengan aquí, porque estamos diciendo, si ustedes analizan el decir la segunda parte de esa última oración, f' de x cambiará de crecimiento y la recta tangente a f' será 0. Pero ¿quién es la recta tangente a f'? Bueno, necesitamos conocer la derivada de la derivada. Por lo tanto, nosotros tenemos que determinar la segunda derivada para poder determinar
cambios en concavidad. Mientras la derivada nos ayuda a determinar dónde la función es decreciente, dónde la función tiene una recta tangente horizontal o dónde la función es creciente. Por otra parte, la segunda derivada me dice dónde va a haber cambios en concavidad. Bien, así que veamos lo siguiente. En resumidas cuentas, donde la función es decreciente, su derivada es negativa. Donde la recta tangente a la función sea horizontal, la derivada será cero. Donde la función sea creciente, la derivada es positiva. Y donde la segunda derivada sea cero, estaremos ante un punto de inflexión. Vean lo siguiente. Noten estas dos curvas. En la parte superior se muestra la función f. Esa parte en la gráfica en azul corresponde a la función f, y la parte inferior, que es un color similar al púrpura, corresponde a la derivada. Observemos lo siguiente. Esta función en azul es la función original y le vamos a llamar y es igual a f de x. Esta gráfica en azul corresponde a la función y es igual a f de x. Por otra parte, esta que está en la parte inferior, en otro plano, noten que cada una está en un plano distinto. Este es un plano cartesiano y este es otro plano cartesiano. Y vean el comportamiento de una función. Y como yo he dicho en otras ocasiones, la derivada de una función es otra función. Esa otra función puede tener su gráfica. Usted puede trazar la gráfica de la derivada de una función, porque de todos modos la derivada de una función es otra función. La derivada de una función es otra función. Como mínimo tendrá un término constante. En el caso de que la función original sea una función lineal, como mínimo va a tener una función en términos de una constante, pero la derivada de una función es otra función. Vean lo siguiente. En este segmento de la gráfica de f, de izquierda a derecha, la gráfica va bajando. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Vean que la gráfica va bajando. Quiere decir que donde la función es decreciente, ¿qué le pasa a la derivada? La derivada es negativa. ¿Cómo yo sé que la derivada es negativa? Porque los valores en y están por debajo del eje x. Noten que este es el eje y, noten que este es el eje x, y todo lo que está debajo del eje x implica que la y es negativa. Todo lo que esté debajo del eje x, siendo esta línea horizontal el eje x, todo lo que esté debajo corresponde a valores negativos en y. Los cuadrantes 3 y 4 son cuadrantes que se caracterizan por poseer y negativas, ¿ok? Así que cuadrante 3 y cuadrante 4, las y son negativas. Así que nota que la gráfica está por debajo del eje x, por lo tanto f' es negativa. Pero ¿qué pasa aquí? F' de x está tocando el eje x. ¿Y qué ocurre en el eje x? Que la y es 0. Por lo tanto, f' de x es 0 en este valor. Noten que donde f' es 0, la función tiene una recta tangente horizontal. Así que donde la pendiente de la recta tangente es 0, es decir, donde la recta tangente sea una línea horizontal, la derivada va a ser 0. ¿Cómo sé que es 0? Porque la gráfica de la derivada está tocando el eje x y todos sabemos que el eje x equivale
a decir que y es igual a 0. ¿Qué ocurre después en la función? ¿Qué ocurre después de este valor donde la recta tangente es horizontal? La gráfica comienza a subir. La gráfica comienza a subir hasta aquí. Quiere decir que desde este punto hasta este punto, f es creciente. De izquierda a derecha va subiendo. Quiere decir que en ese intervalo, f o f de x es creciente. De izquierda a derecha va subiendo. F es creciente en ese intervalo. F es creciente en este intervalo. Pero noten qué ocurre con la derivada. Que este pedazo, este fragmento, está por encima del eje X y como ya sabemos, todo lo que está por encima del eje X tendrá un valor positivo en Y. Así que todas las Y en este fragmento de la gráfica de la derivada van a ser positivos. ¿Ok? Todo este pedazo de la gráfica de la derivada es positiva. En pocas palabras, donde f es creciente, la derivada es positiva. Vean qué pasa aquí en el punto B. Vemos el momento donde la gráfica de f deja de subir para empezar a bajar. En ese momento, la recta tangente es completamente horizontal. La recta tangente tiene como pendiente 0. ¿Y qué quiere decir? Que la pendiente de la recta tangente es 0. Que la derivada es 0. Así que donde la pendiente de la recta tangente es 0, estamos ante una derivada 0. ¿Y cómo yo sé que la derivada es 0? Porque f' está tocando el eje X. Y como hemos dicho, tocar el eje X, estamos diciendo que estamos a una altura de 0 en la Y. Estamos a una altura de 0. Así que vean cómo corresponde. Donde la recta tangente horizontal, f' de X es 0. Observen este segmento de la gráfica. Vean que estamos de izquierda a derecha bajando. Así que desde este punto B hasta este punto C, f es decreciente. F es decreciente. ¿Y qué pasa cuando f es decreciente? La derivada es negativa. Noten que este pedazo de la gráfica está por debajo del eje X. Decir que la gráfica está por debajo del eje X implica que las Y son negativas, por lo tanto, f' de X es negativa en el mismo intervalo donde f es decreciente. Donde f sea decreciente, f' será negativa. Pero ¿qué ocurre? Una vez deja de ser decreciente, deja de bajar hasta un valor mínimo posible, aquí ilustrado como un punto C. ¿Cómo observamos la recta tangente? ¿Bien? Esa línea que observamos aquí la vemos perfectamente horizontal y si nosotros no tenemos idea de que esta recta es horizontal, basta con ver la palabra m es igual a 0. Estamos diciendo que la pendiente es igual a 0. Sabemos que estamos ante una recta horizontal. Así que la recta tangente a la gráfica en este valor mínimo, donde la gráfica dejó de bajar para comenzar a subir, esa recta tangente tendrá pendiente 0. Por lo tanto, donde la tangente horizontal, la derivada es 0. ¿Y cómo yo sé que es 0? Porque la gráfica de la derivada está tocando el eje X. Y donde tocamos el eje X, Y es igual a 0. Donde tocamos el eje X, Y es igual a 0. Bien. Veamos qué ocurre después en la gráfica de F. Vean que después de este valor mínimo, ¿qué ocurre con F? Comienza a crecer. Por lo tanto, a partir de este punto, la gráfica de F es creciente. La gráfica de F es creciente. Y si la gráfica es creciente en este intervalo, quiere decir que su derivada será positiva. ¿Y cómo sabemos que es positiva? Porque el segmento de la gráfica que equivale al mismo intervalo está por encima del eje X y todo lo que esté por encima del eje X
va a tener valores positivos en Y. Por lo tanto, en resumen, donde F es decreciente, F' es negativa, está por debajo del eje X. Donde la tangente horizontal, porque su pendiente es 0, la derivada es 0, porque la gráfica toca el eje X. Donde F es creciente, que corresponde a este intervalo, donde F es creciente, la derivada es positiva, vean la curva por encima del eje X. En la altura de este pico, la tangente es horizontal, su pendiente es 0, por lo tanto, la derivada es igual a 0. ¿Cómo lo sabemos? Porque la gráfica de F' está tocando el eje X. A partir de ese valor, la gráfica es decreciente hasta este otro valor. En el intervalo desde B hasta C, la gráfica de F es decreciente, lo que quiere decir que la gráfica de F' será negativa. ¿Y cómo sabemos que F' es negativa? Porque vamos a ver que en ese mismo intervalo, la gráfica de F' está por debajo del eje X, es decir, las Y son negativas. ¿Qué ocurre en este valor mínimo ilustrado con el C? La tangente es horizontal. Quiere decir que su pendiente es 0. ¿Qué quiere decir eso en términos de derivada? Que la derivada es 0. Y ustedes van a ver que la gráfica está tocando el eje X. A partir del C en adelante, lo que nos muestra es que F de X es creciente, por lo tanto F' de X es positiva. Así que repasemos nuevamente la diapositiva anterior. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Donde F de X sea decreciente, F' será negativa. Donde la recta tangente a F de X sea horizontal porque su pendiente es 0, la derivada será 0. Es decir, la derivada es 0 en el lugar donde la tangente es horizontal. Donde F de X sea creciente, F' será positiva, es decir, la derivada será positiva. Y donde haya un cambio en concavidad, es decir, un punto de inflexión, la segunda derivada será 0. La segunda derivada será 0. Bien. Nosotros podemos observar lo siguiente. Para poder ver este cuarto punto, que es un cambio en concavidad, este diagrama que les mostré nos ayuda a comprender este último punto de igual manera. Volvemos al diagrama. Ustedes verán que este fragmento de la gráfica mira hacia arriba. Es una gráfica, es un segmento de la gráfica que es cóncavo hacia arriba. Cóncavo hacia arriba. Pero en este fragmento, este segmento de la gráfica que estoy ilustrando con la flecha, con el cursor, es cóncavo hacia abajo. Ustedes verán eventualmente que este segmento de la gráfica es cóncavo hacia arriba. Así que lo que espero en este momento es que puedan ver en la función original que corresponde a la gráfica en azul, la parte de arriba, que esta parte de la gráfica es cóncava hacia arriba. Segundo, que esta parte de la gráfica es cóncava hacia abajo. Y tercero, que esta parte de la gráfica es cóncava hacia arriba. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Ahora, si decimos que este primer segmento ilustrado corresponde a un segmento cóncavo hacia arriba y que este segmento es cóncavo hacia abajo, la pregunta que todos debemos hacernos es la siguiente. ¿En qué momento la gráfica deja de ser cóncava hacia arriba? ¿En qué momento deja de ser cóncava hacia arriba para ser cóncava hacia abajo? ¿Ok? Sabemos que aquí es cóncava hacia arriba.
Sabemos que aquí es cóncava hacia abajo, pero nuestra pregunta es, ¿en qué momento, en qué punto específico la gráfica dejó de ser cóncava hacia arriba para ser cóncava hacia abajo? ¿Cuál es el lugar? Yo estimo que tiene que ser en este pedazo creciente, pero específicamente ¿dónde? Bueno, la respuesta a esa pregunta la contestamos observando la derivada. Ustedes van a ver la derivada, que la derivada en algún momento va a tener que ocurrir en este punto máximo. Si nosotros volviéramos a buscar la derivada, tendríamos una pendiente 0. Aquí en este valor máximo nos podemos imaginar una recta tangente que es perfectamente horizontal, donde tenemos una tangente horizontal en la derivada, lo cual corresponde a la segunda derivada de la original. En este valor donde ustedes ven que este valor máximo estaría en contacto con una tangente horizontal, en este valor que estoy delimitando corresponde a lo que en la función original sería el cambio en concavidad. Bien, ¿me siguen? Si yo quiero saber dónde la gráfica dejó de ser cóncava hacia arriba, si yo deseo saber en qué momento la gráfica cambió de concavidad, en qué momento dejó de ser cóncava hacia arriba para comenzar a ser cóncava hacia abajo, necesito buscar la derivada de la derivada, es decir, la segunda derivada. Si esta es la derivada y yo quiero determinar la recta tangente a este nivel, le tengo que buscar la derivada a lo que ya de por sí era una derivada. Por eso es que decimos en el punto 4 que f' de x cambiará de crecimiento. Vean, f' de x está cambiando de crecimiento. F' de x es creciente y a partir de aquí, f' de x pasa a ser decreciente. Así que en este cambio de crecimiento, ¿qué podemos esperar? Nosotros debemos esperar que en ese cambio en crecimiento en la derivada, la tangente a f' sea 0. Si nosotros buscáramos la tangente a la derivada, sería 0. La tangente, ¿dónde estaría la tangente? Aquí, en este nivel. Donde la tangente sea horizontal, estamos diciendo que la derivada de la derivada es 0, es decir, la segunda derivada. Por lo tanto, para determinar el cambio en concavidad, yo necesito tomar la función, determinar su derivada, a ese resultado volver a tomarle la derivada y obtendríamos la segunda derivada, y luego esa segunda derivada la vamos a igualar a 0 para encontrar qué valor en x corresponde a este punto de la derivada, lo que a su vez me va a dar información de que x, esa misma x, pero en f me va a decir el cambio en concavidad. Así que exactamente donde ustedes ven esta marca, donde ustedes ven este valor, corresponde al lugar donde hay un cambio en concavidad. ¿Ok? Ahí vemos un cambio en concavidad. La siguiente pregunta es, ese lugar donde ocurre el cambio en concavidad, ¿cómo se le llama? La respuesta es punto de inflexión. El punto de inflexión es el punto en una gráfica donde ocurre un cambio en concavidad. Dicho sea de paso, no todas las gráficas tienen punto de inflexión. No todas las gráficas tienen puntos de inflexión. Para que una gráfica tenga punto de inflexión, debe por lo menos ser una gráfica cuya X tenga exponente 3 al menos, porque usted necesita determinar la segunda derivada. Así que usted necesita saber qué valores en X hacen 0 la segunda derivada. Por lo tanto, la segunda derivada me ayuda a determinar cambio en concavidad, donde la gráfica deja de ser cóncava hacia arriba, que es este valor, para comenzar a ser cóncava hacia abajo,
En ese valor estamos ante un punto de inflexión. ¿Y cómo determinamos el punto de inflexión? Donde la segunda derivada es 0, donde la derivada de la derivada es 0. En otras palabras, donde f doble prima de x es igual a 0, tenemos la x correspondiente al punto de inflexión. Pero como hemos dicho, un punto no es un número, un punto es un par de números, un par de coordenadas. Por lo tanto, cuando usted toma la segunda derivada y le iguala a 0, solamente va a tener el valor en x o valores en x, porque puede haber más de un punto de inflexión. Usted va a tener los valores en x o el valor en x correspondiente a donde hay un punto de inflexión, pero no tiene el punto. Por lo tanto, esa x que usted obtiene cuando iguala la segunda derivada a 0, usted la va a sustituir en la función original para encontrar cuál es la y. Donde hay un cambio en concavidad, estamos ante un punto de inflexión y la segunda derivada es 0, no la derivada. La derivada es 0 donde la gráfica tiene tangentes horizontales. Aquí la derivada es 0, aquí la derivada es 0, aquí la derivada es 0. Pero no estamos hablando de que la derivada sea 0. En el punto de inflexión estamos hablando de que la segunda derivada sea 0. Es decir, la derivada de la derivada. Si a esta derivada yo le vuelvo a determinar la derivada y veo que aquí hay una recta tangente horizontal, donde haya un cambio en crecimiento de creciente a decreciente, un ejemplo, estamos ante un punto de inflexión, pero ustedes van a notar aquí que aquí hay otro cambio de crecimiento. Nota que la derivada es decreciente hasta este nivel y luego es creciente. Por lo tanto, aquí hay un cambio en crecimiento. Quiere decir que si yo buscara la derivada de la derivada en este nivel, tendríamos un valor 0. La pendiente de la recta tangente a este nivel donde hay un punto mínimo es 0. Por lo tanto, donde la segunda derivada es 0, la función original que tiene un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Así que en la x que corresponda a este valor mínimo en la derivada, corresponde al valor donde hay un segundo punto de inflexión. Por lo tanto, en este valor que estamos delimitando con la flecha, la gráfica deja de ser cóncava hacia abajo para a partir de este nivel aproximadamente comenzar a ser cóncava hacia arriba. La gráfica será cóncava hacia arriba por el resto de su trayecto porque ya no hay más muestras a partir de lo que nos enseñan en este diagrama. Bien, bien. Por lo tanto, veamos la función original. Vean, donde quiera que la función sea decreciente, su derivada es negativa. La función es decreciente, su derivada es negativa. Por otra parte, donde la función es creciente, la derivada es positiva. Donde la función es creciente, la derivada es positiva. Donde tenemos un mínimo o un máximo o un mínimo nuevamente, coincide con lugares donde la tangente es horizontal, su pendiente es 0, la tangente es horizontal, su pendiente es 0, la tangente es horizontal, su pendiente es 0. ¿Qué tienen en común ellos tres? Además de que son mínimo, máximo y nuevamente otro mínimo, que son exactamente los lugares donde la derivada toca el eje X. Aquí la derivada toca el eje X, por lo tanto, estamos diciendo que f' de X es igual a 0. Aquí nuevamente lo toca, f' de X igual a 0. Noten que hay otra recta tangente horizontal. Y aquí, f' de X es igual a 0. Por lo tanto, hay otra recta horizontal tangente. Vean, la gráfica que nos muestran tiene 3 puntos críticos. Un punto crítico, en este caso un mínimo, un punto crítico, en este caso es un máximo, otro punto crítico, en este caso es un mínimo. En estos 3 puntos críticos, la derivada es 0. La derivada pasó a ser 0. Donde hay valores críticos, es decir, donde hay valores mínimos o máximos, la derivada será igual a 0. Y donde la segunda derivada tenga un máximo o un mínimo, es decir, donde la derivada tenga un máximo, la segunda derivada es 0,
donde la derivada tenga un mínimo, la segunda derivada es 0. ¿En qué se caracterizan este valor máximo, que es donde la segunda derivada es 0, y este mínimo, que es donde la segunda derivada es 0? Que esos valores en X coinciden con los puntos de inflexión de la gráfica original. Donde haya un máximo en la derivada es porque la segunda derivada es 0. Estamos ante un punto de inflexión. Hay un cambio de concavidad, en este caso, de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Y vemos nuevamente en la derivada hay un mínimo, es porque la segunda derivada es 0, la X correspondiente a ese valor mínimo es la misma X, donde en la función original hay un cambio en concavidad. Bien, el cambio en concavidad me dice que de un fragmento que ya era cóncavo hacia abajo, nos vamos a desplazar a uno que es cóncavo hacia arriba. Vean que la función, la gráfica de la derivada, tiene un máximo y un mínimo, así que tiene dos valores críticos. La derivada tiene dos valores críticos, por lo tanto la función original tiene dos puntos de inflexión. Aproximadamente aquí y aproximadamente aquí porque no está marcado, pero sabemos que la segunda derivada nos da esa información. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Continuamos. En la clase pasada habíamos discutido diferentes reglas de diferenciación y quiero que las recordemos. Por ejemplo, cuando determinamos la derivada de un número, es decir, cuando le determinamos la derivada de una constante, ¿cuál es el resultado? 0. La derivada de una constante es 0. Y así lo establecemos en términos de palabras. La derivada de una constante es 0. ¿Y cómo se ilustra? La derivada respecto a X de una constante es igual a 0. Así que la derivada de 8, la derivada de 3, la derivada de raíz cuadrada de 7, la derivada de pi, la derivada de negativo 5. Después que usted esté buscando la derivada de una constante, el resultado será 0. Bien, ¿y a qué se debe? A que cuando usted está trazando la gráfica de una constante, por ejemplo, y es igual a c, usted lo que va a hacer es una recta horizontal que pase a una altura c. Por ejemplo, supongamos que esto es una altura 4 por ponerle un valor concreto. Si usted hiciera la gráfica de y es igual a 4, usted lo que tendría es una recta horizontal a una altura de 4. Como hemos dicho en la clase pasada, cuando la recta es horizontal, la pendiente es 0. Y la pendiente es lo que obtenemos gracias a la derivada. Por lo tanto, cuando usted le determina la derivada de una constante, usted está buscando de forma directa cuál es la pendiente de la pendiente de una recta, en este caso horizontal. Las rectas horizontales tienen pendiente 0, por lo tanto la derivada de una constante es 0. Por otra parte, también hablamos de la derivada de X. La derivada de X es 1. Y eso es bien importante, porque X de por sí es una función. Usted puede decir f de t igual a X o y es igual a X, está hablando de una función. Y sabemos que el número que acompaña a la X, sabemos no solamente que X es una función lineal, es una línea recta, donde las X y la Y tienen igual valor. ¿Bien? Así que el valor que acompaña a la X, en este caso un 1, va a corresponder a la derivada. La derivada de X es 1. Si yo dijera cuál es la derivada respecto a X de 2X, la respuesta habría sido 2. ¿Cuál es la derivada respecto a X de 3X? La respuesta habría sido 3. ¿Cuál es la derivada respecto a X de negativo 4X? La respuesta habría sido menos 4. Por lo tanto, cuando usted busca la derivada de un número acompañando la X, la derivada es igual al número que acompaña a la X, dado que la X tenga exponente 1, o sea, una expresión lineal. Bien, ¿alguna duda? Vean, por ejemplo, si hiciéramos la gráfica de y es igual a X, esta es una gráfica donde cada punto tiene igual coordenada en X que en Y. Es decir,
Esta gráfica puede pasar por el punto, no puede pasar. Esta gráfica pasa por el punto negativo 2, no ilustrado aquí, pero aproximadamente negativo 2 acompañado de negativo 2, negativo 1 acompañado de negativo 1, 0 acompañado de 0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 y así sucesivamente. Esta gráfica que tiene pendiente 1 porque por cada paso a la derecha subimos 1, cada paso a la derecha subimos 1, eso es lo que dice la pendiente 1, pero también el hecho de que al buscar la derivada, digamos que es 1, estamos diciendo que todo ese valor, la pendiente es un solo valor, la pendiente no cambia, porque la pendiente de una recta no cambia a lo largo de toda su extensión. Así que la derivada de x es 1. También hablamos sobre la regla del poder, ¿verdad? La regla del poder, estamos hablando de exponentes. Si n es un entero positivo, ¿cómo le llamamos en español a un número entero positivo? ¿Cómo se le llama a un entero positivo? Le llamamos número natural. Los números que utilizamos para contar objetos, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Si n es un número natural, entonces la derivada respecto a x de x a la n es igual a nx a la n menos 1. Lo establecimos así en las últimas clases. El exponente, para determinar la derivada, usted va a tomar el exponente, lo va a multiplicar por la variable y le va a restar 1 al exponente. ¿Bien? Así que la derivada respecto a x de x a la n es nx a la n menos 1. ¿Bien? Habiendo dicho eso, ¿qué tal si repasamos estos ejercicios que están aquí? Vamos a tratar de contestar eso y lo explicamos en la pizarra. ¿Bien? Utilizando la regla del poder, donde establecemos lo siguiente. Al establecer que la derivada respecto a x de x a la n es igual a nx a la n menos 1, vamos a determinar la derivada. Por ejemplo, ¿cuál sería la derivada respecto a x de x a la 2? La respuesta es 2x. ¿Cuál es la derivada respecto a x de x a la 3? Utilizando la regla del poder, 3x a la 2. ¿Qué pasa si determinamos la derivada respecto a x de x a la 4? Utilizando la regla del poder, 4x a la 3. ¿Qué pasa si nos piden la derivada respecto a x de x a la 5? ¿Cuál es la derivada respecto a x de x a la 5? (5x a la 4). Así que es fundamental conocer la regla del poder para poder determinar la derivada, ya sea de polinomios o de términos que compongan a un polinomio. Bien. Vamos a resolver el quinto ejercicio de este grupo, que corresponde a la derivada de un polinomio. Y el ejercicio establece lo siguiente. Vamos a determinar la derivada respecto a x de x a la 6 más x a la 5 más 2x a la 4
más 3x a la 3 más 3x a la 3 menos 9x a la 2 menos 9x a la 2 más 5x. Vamos a comenzar. ¿Okay? Ok. Vamos a determinar la siguiente derivada. La derivada del siguiente polinomio, x a la 6 más x a la 5 más 2x a la 4 más 3x a la 3 menos 9x a la 2 más 5x menos 9. Bien. Trabajemos con esa derivada. Recordemos que es la derivada de todo el polinomio. Bien. La derivada de todo el polinomio. Así que la derivada de este polinomio es 6x a la 5 más 5x a la 4 más 4 por 2, 8x a la 3 más 3 por 3, 9x a la 2 menos 2 por 9, 18x más, ¿cuál es la derivada de x? 1, por lo tanto, la derivada de 5x es 5. ¿Cuál es la derivada de negativo 9? 0, porque la derivada de una constante es igual a 0. ¿Alguna duda aquí? Noten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos formaban el polinomio al que le estoy determinando la derivada. Y noten que 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, uno menos que la cantidad original, conforman los términos de la derivada de la función. ¿Bien? ¿Alguna duda aquí? Bien. Veamos nuevamente las diapositivas. Así que practicamos esos ejercicios que nos mostraron. Cada uno de ellos lo determinamos. Ahora noten que aquí se le conoce a esta regla, la regla del poder, la versión general. ¿En qué estriba la diferencia? Cuando nos presentaban la regla del poder, ustedes recordarán que n, esta n que corresponde al exponente, esa n era un número entero positivo, pero ¿qué dice aquí? Que también se demuestra que cualquier número real puede ser ese exponente y la derivada seguirá siendo cierta. Así que no solamente la derivada respecto a x de x a la n es igual a nx a la n menos 1 cuando n es un número natural. Sabemos que es cierto, pero también para cualquier número real, esa regla se sigue cumpliendo para cualquier número. Así que esta n puede ser un número negativo, puede ser una fracción, puede ser un número irracional y aún así esta regla se sigue cumpliendo. Bien. Bien. Y ahí podemos ver derivadas como esta. Podemos determinar la derivada de 1 entre x a la 2. La podemos hacer en la pizarra, varios de ellos. Noten que a diferencia de los ejercicios que hemos mostrado,
determinar la derivada de 1 sobre x a la 2, no necesariamente no se hace tan evidente la regla de la derivada mediante la regla del poder, porque estamos acostumbrados a usar polinomios. Así que nosotros tenemos que hacer cambios, nosotros tenemos que hacerle adaptaciones a ese ejercicio, así como a este próximo ejercicio, para nosotros poder decir cuál es la derivada. Así que vamos a hacer esos dos ejercicios en la pizarra. Así que esa regla que dice que la derivada respecto a x de x a la n es igual a nx a la n menos 1, se cumple para n cualquier número real, siempre y cuando el valor que está ocupando la posición de ese exponente sea cualquier número real, esta regla se seguirá cumpliendo. Así que, ¿qué ocurre cuando determinamos, por ejemplo, si me pidieran, determina la derivada respecto a x de 1 sobre x a la 2? ¿Por qué? Porque el ejercicio originalmente dice f de x igual a 1 sobre x a la 2. ¿Cómo podemos determinar la derivada? ¿Alguien me da una sugerencia? Noten que esta x no está en un denominador. Sin embargo, esta está en el denominador. La regla, si bien no importa qué número real sea ese exponente, por lo menos yo veo a la x como un numerador. Esa x no está ocupando la posición del denominador. Así que haría sentido que esa x al cuadrado que está en el denominador la pudiera pasar al numerador. ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿Alguien tiene idea de cómo yo paso el x cuadrado al numerador? Bueno, la respuesta es sencilla. Recordando las matemáticas básicas, recordando las matemáticas introductorias, previo al álgebra, previo al precálculo. Esto es matemática introductoria, utilizando las reglas de los exponentes. Así que la derivada respecto a x de 1 sobre x cuadrado es igual a la derivada respecto a x de x a la menos 2. 1 sobre x a la 2 o x a la negativo 2 es lo mismo. Así que simplemente es recordar las matemáticas básicas y recordar las reglas de exponente. Por lo tanto, un 1 sobre x cuadrado pasa a ser x a la negativo 2. Y ya aquí estamos listos para aplicar la regla del poder. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice la regla del poder? Ya podemos determinar la derivada, y una vez usted determine la derivada, esta expresión se tiene que eliminar, no la puede seguir arrastrando. ¿Cuál es la derivada de x a la menos 2? Pues la definición me dice que el exponente lo multiplique por la variable menos 2x y al exponente original le reste 1. Así que aquí tengo que tener cuidado con no fallar con los elementos más básicos de las matemáticas introductorias. ¿Cuánto es menos 2 menos 1? La respuesta es menos 3. Negativo 2 menos 1 pasa a ser negativo 2 más negativo 1. La regla de restar dice que el primer número se queda igual, la operación resta cambia suma y se le busca el opuesto al segundo. Y ahora que tenemos una suma de signos iguales, ¿qué hacemos? Procedemos a la suma y el signo se mantiene igual a negativo 3. ¿Pero qué era todo esto? Todo esto era el exponente. Así que no es sorpresa que a lo largo de mis años enseñando cálculo, ¿sí? ¿Alguna duda?
no es sorpresa que en todos mis años enseñando cálculo, un error muy común de los estudiantes sea el exponente, el resultado de este exponente. ¿Se acuerdan de la regla del poder? Multiplican el exponente, inclusive recuerdan pasar el exponente, la variable con su exponente, de denominador a numerador, cambiándole el signo al exponente. Usted cuando cambia el x a la 2 del denominador a numerador, fíjense que está en el numerador porque esto está dividido entre 1. Cuando usted cambia de denominador a numerador, ¿qué cambió el signo? Solamente de el 2 como exponente. La x no se afectó en términos de signo. Lo que se afectó fue el signo del exponente. Ahora, los estudiantes suelen hacerme este procedimiento sin mucho problema. Me aplican la regla al comienzo, en teoría, sin ningún problema, pero cuando me van a restar a algo que ya de por sí es negativo, ahí se confunden. Por mi experiencia, la mayoría de los estudiantes, cuando dicen menos 2 menos 1, lo regresarían a negativo 1 cuando la respuesta es negativo 3. Así que verifique bien, recuerde cómo sumar y restar y trate de que esa no sea la razón por la que usted falle el ejercicio. ¿Bien? Así que es bien importante recordar las reglas de suma y resta. Tenga mucho cuidado, porque la mayoría de las veces los estudiantes me fallan en el exponente porque no recuerdan qué pasa si yo a menos 2 le resto 1. Pues es sencillo. Si aquí está el 0, aquí está el menos 1 y aquí está el menos 2, ¿qué hago cuando resto? Me muevo para la izquierda. ¿Cuánto? Si le resto 1, me muevo 1 para la izquierda. ¿Quién está a la izquierda de menos 2? El menos 3. Si visualmente no lo quiere asimilar, pues simplemente aplique la regla que le dije. Cuando usted resta dos números, el primero se queda igual, usted cambia la resta suma y le busca el opuesto al segundo número. Y luego va a tener una suma que puede ser una de dos condiciones: suma de signos distintos o suma de signos iguales. Si usted está sumando signos distintos, procede a la resta y otorga el resultado, el signo del número con mayor magnitud. Si ambos números tienen el mismo signo, usted procede a la suma y deja el signo que está. Así que tiene que tener mucho cuidado. Bien. Menos 2, x a la menos 3. Falta un paso ahora y es devolver ese exponente negativo, hacerlo positivo, así que el x a la menos 3 pasa como un x a la 3 al denominador. Sin embargo, este 2 no se va para el denominador. El menos 2 no sufre el efecto de este exponente. Este exponente solamente está afectando a la x. Este exponente no está afectando para nada al menos 2. Por lo tanto, el menos 2 se queda arriba en el numerador. Y el x a la menos 3 pasa como un x a la 3 en el denominador. Y ahí usted tiene la derivada de esta función 1 sobre x cuadrado. ¿Alguna duda aquí? La pregunta de Cruz está relacionada con la pizarra o con lo que está en la diapositiva, Cruz. Era de la ecuación anterior. La ecuación anterior, esta que estamos viendo aquí, o el ejercicio anterior. No, el ejercicio anterior es 1 sobre x2. Claro, pues mira, pues voy a hacer varios como ese y varios como este. Así que vamos a hacer una pausa con lo que llevaba y vamos a contestar el ejercicio anterior. ¿Bien? Quiero, obviamente, aunque el curso es cálculo, si usted no domina las reglas de los exponentes, pues va a tener problemas para resolver ejercicios como esto que está aquí. Bien. Quiero que recordemos, vamos a recordar de nuestras matemáticas básicas, vamos a recordar lo siguiente. X a la menos n es igual a 1 sobre x a la positivo n. ¿Qué quiere decir esta regla? Que usted puede cambiar un exponente negativo, toda esa potencia que está formada por una base y un exponente. Cuando usted no ve una fracción, aquí usted no ve una fracción, pero siempre hay una fracción. Lo que pasa es que el denominador es 1.
Cuando usted tiene una expresión que no se ve como una fracción es porque lo que está viendo es el numerador. Así que esto es una fracción que se llama x a la menos n dividido entre 1. Así que, en resumidas cuentas, x a la menos n corresponde a un numerador. Para yo convertir ese exponente negativo a positivo, necesito bajar el x a la menos n al denominador y mira qué pasó con el exponente. De menos n, que era al principio, ahora es positivo n. La x no se afectó. La fracción entera no se afectó en términos de signo. ¿Qué fue lo único que cambió en términos del signo? El exponente. Ahora, lo mismo pasaría si yo tuviera un x a menos n en el denominador. Si yo tuviera, por ejemplo, 1 dividido entre x a la menos n, yo cambio este x a la menos n denominador a un x a la positivo n en el numerador. Da igual. ¿Qué yo tengo que hacer? Bueno, siempre se procura, si esto fuera un curso de álgebra, se procura que la respuesta que usted ofrezca tenga un exponente positivo. Por lo tanto, si usted tiene esto en un curso de álgebra, le piden que lo devuelva aquí. Si usted tiene esto en un curso de álgebra, le piden que lo devuelva para acá. Ahora, en el curso de cálculo, como el ejercicio que a mí me proveyeron, que me suministraron, la x tenía un exponente 2, pero estaba en el denominador, el ejercicio me habla de x con exponente, pero en el numerador. Así que sin importar el signo que tenga la expresión, yo necesito que, sin exportar el signo de su exponente, yo necesito que toda esa expresión con el exponente suba al numerador para poder aplicar esto que está aquí. Bien, eso es en términos de los exponentes de negativo a positivo o viceversa. Bien, pero también debemos recordar que x elevado a la m entre n, nota que x elevado a la m entre n, m sobre n no están hablando de números positivos o negativos. No tiene signo. No tiene signo. M o n puede ser cualquier número, positivo o negativo. Pero tal y como me lo muestra la fórmula, no hay signos aquí. Esto es igual a la raíz, este número que está aquí, el denominador del exponente pasa a ser el índice del radical. Por lo tanto, yo voy a hacer una raíz y este número que está en el denominador va como el índice del radical y el numerador se queda como exponente de la variable x a la m. ¿Ok? Bien. Así que con esas tres reglas, prácticamente es la 1 y la 3, la 2 es una variante de la 1. Pero esos escenarios donde usted tiene que ser capaz de pasar una expresión de numerador a denominador y saber qué le va a hacer el exponente. Si originalmente el exponente es negativo, al pasarlo al denominador es positivo. Si originalmente el exponente es negativo, pero está en el denominador, usted lo cambia al numerador como exponente positivo. Obviamente aquí usted no ve un denominador porque lo que queda en el denominador es un 1. Pero conociendo estos dos criterios, estas dos fórmulas, nosotros podemos contestar ejercicios como lo que hemos discutido ahora. ¿Qué tal si ahora, utilizando este principio, contestamos el ejercicio de determinar la derivada de f de x igual a 1 sobre x cuadrado? Gracias, profesor. Gracias a ustedes por comunicarme el problema. Yo tenía el volumen en lo máximo, pero por alguna razón, al conectar más de un equipo, el volumen se traslada a otro equipo, pero no a la computadora. Es algo que nunca entenderé. Pero gracias por comunicarme. Así que vamos a determinar la derivada respecto a x de una función que se conoce como 1 sobre x cuadrado. ¿Cuál es el problema con 1 sobre x cuadrado? El problema no es que el x cuadrado sea positivo y yo lo quiera negativo. No es que yo quiero que el exponente 2 pase a ser un menos 2.
El problema es que yo quiero x a la 2, yo quiero la x con el exponente que sea en el numerador, porque la regla aparece como un numerador. Esto es x a la n dividido entre 1. La regla no está hecha para un denominador. Eventualmente vamos a ver que en el curso de cálculo usted puede buscar la derivada sin hacer el cambio que vamos a hacer, pero se reserva para ejercicios más complejos. Pero para ejercicios simples, esta es la mejor forma de resolverlo. El problema aquí es que el x cuadrado, que es la parte que juega el rol importante en resolver el ejercicio, yo necesito que esté en el numerador con el signo que tenga el exponente. No me importa el signo que tenga el exponente. Lo que quiero es que la x suba al numerador. Por lo tanto, esto es consistente con determinar la derivada respecto a x de x a la negativo 2, pero ya como un numerador. Hasta ahí se entiende que hice de 1 sobre x a la 2, pasé a x a la menos 2. Son lo mismo. Son lo mismo. Decir 1 sobre 3 a la 2, que es 9, es lo mismo que decir 3 a la menos 2. 1 sobre 3 a la 2, 9. 3 a la menos 2, 1 sobre 9. 1 sobre 3 a la 2, 1 noveno. 3 a la menos 2, 1 noveno. 1 sobre x a la 2 o x a la negativo 2 es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Así que ya estamos listos. ¿Por qué? Porque la x está en el numerador y puedo aplicar el teorema. Puedo aplicar la regla del poder. Ustedes van a ver que yo utilizo mucho la palabra teorema o la palabra regla. Lo importante es que cuando nos referimos a un teorema, es una regla que ayuda a explicar ejercicios complejos, pero que esa regla puede ser demostrada. Hay cosas en la matemática que no pueden ser demostradas. Simplemente se dan por ciertas. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, eso no se contradice. Es básico. Eso hace perfecto sentido. O si, por ejemplo, yo les digo que yo cruzo dos rectas y yo conozco que el ángulo que forma una sola recta son 180 grados, yo debo entender que los dos ángulos que se forman en la parte superior suman 180. Serían ángulos suplementarios. Yo no tengo que demostrarlo porque son extremadamente lógicos y en lugar de teoremas, a ese tipo de planteamiento se le llama postulado. Los postulados usted no los contradice ni los prueba porque son absolutamente lógicos. Ahora, esto no es enteramente lógico. Usted ve esta regla por primera vez y a usted le debe costar trabajo decir, oye, es buena la regla, pero yo no sé si es cierta. Pues es cierta porque proviene de la derivada determinada como el límite cuando h tiende a 0 de una función como x a la n. Así que eso involucra x más h a la n menos x a la n sobre h, y luego tienes que utilizar el teorema del binomio, y luego vas a ir cancelando términos hasta que vas a observar que te queda nx a la n menos 1 y los demás términos cancelan, porque cuando h tiende a 0, muchos de esos términos, todos esos términos que contengan h, van a tender a 0. Así que como es algo que se llega mediante una demostración, se le puede llamar un teorema. Bien, por eso ustedes me van a escuchar diciendo teorema. Ahora, nunca me van a escuchar diciendo que esto es un postulado. Esto no es un postulado porque esto no es lógico. Más allá de observar con la mirada, como pasaría con los ángulos suplementarios, como pasaría con rectas que se intersecan, o como pasaría con una recta a la distancia más corta entre dos puntos, son cosas extremadamente lógicas, son postulados, son definiciones, son principios. Pero ya cosas que hay que demostrar para llegar a ellas son reglas, son teoremas. Bien, así que 1 sobre x a la 2 y x a la menos 2 son iguales, podemos aplicar el teorema. ¿Y qué dice el teorema? Dice que multiplique el exponente por la base, es decir, el menos 2, lo multiplico por la base que es x, y que le hago el exponente. Le resto 1 al exponente, pero ¿quién era el exponente original? Un menos 2. ¿Cuánto es menos 2 menos 1? Vamos a ver.
Vamos a ver cuál es el exponente. Vamos a ver cuál es el exponente. Menos 2 menos 1. Eso es igual. El primero se queda igual. Ese es el primero. Cambio la resta a suma. Y le cambio el signo al segundo. Le busco el opuesto. Menos 2 menos 1 pasa a ser menos 2 más negativo 1. ¿Qué tengo? Suma de signos iguales. ¿Qué pasa cuando tengo suma de signos iguales? Procedo a la suma y dejo el signo negativo 3. Así que negativo 3 es el exponente. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque en gran porcentaje, si los estudiantes van a cometer un error en un ejercicio como este, es en el exponente. Me pueden decir menos 2x a la 1, menos 2x a la menos 1, pero no me dicen menos 2x a la menos 3. ¿Alguna pregunta aquí? Voy a borrar el procedimiento del exponente. Así que menos 2x a la menos 3. ¿Alguna duda aquí? ¿Qué hicimos? Aplicar esta regla. Pero ¿qué pasa? Que como yo les he dicho, cuando un exponente es negativo, no está simplificado. Usted dirá, pero profesor, entonces ¿por qué usted lo puso negativo? Sí, porque lo necesitaba con el signo que fuera el exponente para poder aplicar la regla. Yo le pedí permiso a la regla. Permíteme por un momento, así sea negativo. Yo lo que quiero es que esa potencia suba al numerador. Permíteme por un minuto utilizar esta regla y luego el resultado, si el exponente es negativo, yo te lo vuelvo a bajar al denominador. Yo le pedí prestado a la regla. Permíteme usar la regla un momentito para poder obtener esto. ¿Qué pasa? X a la menos 3 tiene que pasar como X a la positivo 3 en el denominador. Este menos 3 es exponente de la X, pero no tiene ningún efecto sobre este negativo 2. Por lo tanto, el negativo 2 no tiene que irse con él. Son separados. El menos 2 se queda arriba y el X a la 3, en este caso, es lo que va a quedar en el denominador porque el exponente 3 cambia de negativo a positivo. Por lo tanto, menos 2 sobre X a la 3 es la derivada de 1 sobre X cuadrado. ¿Alguna duda aquí? Seguimos. Profesor, repite el último paso. El último paso. Bueno, el último paso consiste en simplificar. Simplificar. Menos 2x a la menos 3 es válido. Esto es válido, pero no está en su forma más simple. Yo no puedo dejar un exponente negativo como mi resultado final. A pesar de que yo tenía un exponente positivo, lo necesité negativo, pero no es porque lo quería negativo, es porque quería la x en el numerador. Simplemente por eso. Determiné la derivada. Menos 2 por x, menos 2x. Le resto 1 a menos 2, obtengo menos 3. Hasta ahí estamos bien. Esta es la derivada. Pero no está simplificado. Yo necesito que ese exponente negativo vuelva a ser positivo para mostrarlo como resultado final con exponente positivo. Si el exponente es negativo cuando está en el numerador, pues va a ser positivo cuando esté en el denominador. Por lo tanto, este x a la menos 3 va a pasar al denominador como un x a la positivo 3. Cuando cambio de numerador a denominador, sea una variable o sea un número, lo mismo hubiese pasado si yo hubiese tenido 5 a la menos 3, pasaría un 5 a la 3 abajo. Lo que va a cambiar es el signo del exponente, no va a cambiar el signo del resultado. Esto era negativo y terminó negativo, no se afectó el resultado, no se afectó el signo del resultado. Lo que afectó es quién de numerador cambió a denominador o viceversa. ¿Por qué el menos 2 quedó arriba y no se bajó con él? Ah, porque el menos 3 no tiene efecto sobre el menos 2, tiene efecto sobre la X. Y aquí quiero hacer una explicación. Si el ejercicio, si yo hubiese tenido, este es el ejercicio, pero si hubiese tenido otro ejercicio que dijera menos 2x encerrado en paréntesis con un exponente menos 3, ahí sí que yo lo tengo que bajar todo 1 sobre 2x a la 3. Ahí sí.
Ahí sí tengo que bajarlo todo porque hay un paréntesis que me está encerrando al menos 2. Y obviamente esto no está simplificado. El 3 se lo distribuyo al 2 y el 3 se lo doy a la x también. Así que esto da 1 sobre 8x a la 3. Cuando usted tiene, obviamente aquí está negativo, me va a disculpar. Ahí, ahora sí. Cuando el número está encerrado en paréntesis y también está incluido entonces en el exponente se le aplica a todos los que están incluidos en el paréntesis. Ese no fue el caso aquí. Este menos 3 solamente le corresponde a la x, no le corresponde al menos 2. Por lo tanto, el menos 2 se quedó solo en el numerador y el x a la menos 3 pasó como x a la positivo 3 al denominador. Bien, por la regla que explica al comienzo, x a la menos n es lo mismo que 1 sobre x a la positivo n. ¿Se aclaró el punto? Vamos a hacer otro parecido. Bien. Determinemos la derivada respecto a x de 1 sobre x a la 3. Determinemos la derivada respecto a x de 1 sobre x a la 3. Bien. Primer paso. Tengo que ver que para aplicar el teorema, la x con su exponente tienen que estar arriba. La x con su exponente en el ejercicio están abajo. Las tengo que subir al numerador, pero tengo que pagar por eso. El exponente que es positivo 3, ahora va a pasar a ser un negativo 3. Por lo tanto, yo estoy buscando la derivada respecto a x de x a la menos 3. Porque 1 sobre x a la 3 es lo mismo que x a la negativo 3. ¿Alguna duda hasta aquí? De aquí a aquí es parte del álgebra. Esto es álgebra. O sea, esto va antes de precálculo. Esto es álgebra. Yo tengo que utilizar los exponentes de esa forma. Un exponente cambia de signo cuando la potencia completa pasa de denominador a numerador o viceversa. ¿Bien? Vean si tienen alguna pregunta hasta ahora. ¿Alguna pregunta con que 1 sobre x a la 3 y x a la negativo 3 es lo mismo? Continuamos. Ahora sí podemos aplicar la regla. Y la regla dice que la derivada de x a la menos 3 es el exponente multiplicado por la x menos 3x a la n menos 1. Si a menos 3 le restó 1, ahora tengo menos 4. Yo tengo 0, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Qué pasa si vuelvo a restar? Llego a menos 4. Menos 3x a la menos 4. Si no lo recuerda, pues diga, ¿cuál es el exponente de esta expresión? ¿Cuál es el exponente? ¿Cuál va a ser el exponente? Pues mira, es menos 3, menos 1. Eso es, el primero se queda igual, cambio la operación matemática a suma, le busco el opuesto al segundo, ¿y qué me quedó? Suma de signos iguales, dejo el signo y procedo a la suma. Menos 4, ese es el exponente de la x. ¿Ok? Así que si tengo que tomarme 10 segundos para pensar en el exponente, debo hacerlo. Porque como les digo, estadísticamente, este resultado es lo que más hace fallar a los estudiantes. Los estudiantes primero dominan este primer paso que es fundamental. Profesor, Diga. Yo hice el ejercicio más o menos como lo estoy entendiendo. Ya el resultado ya yo lo tengo acá, pero me da curiosidad en el exponente acá. ¿Verdad? Así es que usted le llama el exponente. No, es que así que se llama así. Sí, es que como lo tiene abreviado, pues lo quiero decir correctamente. Sí, para no escribir la palabra exponente cada vez que la necesite, el exponente, sí.
Ajá, pues está el menos 3 y después está el menos 1. El menos 1, ¿de dónde sale? Porque de este menos 1 que está aquí, el exponente original le voy a restar 1. Ah, okay. Lo que pasa es que cuando lo hacíamos con números positivos, se hacía más fácil entenderlo. Por ejemplo, usted recordaba cuando usted tenía x a la 3 y yo le decía que determinara la derivada, usted me decía que era 3 por x a la 2, porque restarle 1 al 3 es fácil, 3 menos 1 es 2. El problema es cuando el exponente es negativo, que entonces si le resto 1 al menos 3, ¿qué me queda? Me queda 2, me queda menos 2, ¿me queda qué? La respuesta es menos 4. Bien, el menos 1 es el mismo menos 1 que utilizamos en las clases pasadas, solo que le estamos restando a un negativo cuando las clases anteriores le estábamos restando a un exponente positivo. Así que excelente pregunta. Excelente pregunta. Ese menos 1 proviene, hasta aquí estamos, vamos a quedarnos en este paso. La regla dice, coge el exponente y multiplícalo por la base. ¿Quién es el exponente? La n. Pues el exponente aquí es un menos 3. Coge el menos 3 y multiplícalo por la base. Y luego a la variable le vas a restar 1 a su exponente. Si originalmente el exponente era menos 3, ahora es menos 3 menos 1. Y yo digo, vamos a ver cuánto es menos 3 menos 1. Menos 3 menos 1, ¿verdad? Yo le puse la palabra exponente para recordar que en un pedacito de la libreta esto es un exponente, no es el ejercicio. El exponente es menos 3 menos 1, que es otra cosa que el primero se queda igual. Cambio la resta a suma, le busco lo opuesto al segundo y ¿qué obtengo? Suma de signos iguales. ¿Qué hacemos cuando sumamos números con signos iguales? Dejamos el signo y procedemos a la suma. 3 más 1 es 4, negativo 4. Y ese negativo 4 es el exponente. Y como les digo, es la razón principal por la que los estudiantes fallan en un ejercicio como este. ¿Bien? ¿Aclarado el punto? Sí, pero Claro que conforme hagamos más, se aclara mejor. Bien. De los que más o menos comprendieron cuál es el próximo paso aquí. Porque yo no debo dejar el ejercicio con exponente menos 4. Porque simplificado requiere que el exponente no sea negativo. Si yo veo un resultado en aritmética y una variable o una constante, esto también aplicaría para un número, tiene exponente negativo, yo necesito hacer lo necesario para que ese exponente sea positivo. Y ahí está en su forma más simple. Como sabemos, este menos 4 le pertenece, como exponente, le pertenece a la X. El menos 3 no se afecta, el menos 3 no tiene que moverse de ahí. Así que esto da negativo 3 dividido entre X a la positivo 4. Y aquí sí terminó el ejercicio. ¿Qué les parece? ¿Bien? Yo entiendo todo este proceso. Perfecto. Vamos a hacer uno más de este antes de brincar a los radicales. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a hacer uno más de este tipo. Inclusive puedo hacer dos, puedo hacer alguno que tenga un número distinto al 1 en la parte de arriba. ¿Por qué no? ¿Cómo se llama lo que acabamos de hacer? Estamos determinando la derivada, Okay. pero cuando la variable tiene un exponente negativo. Ok. Bien, cuando la variable tiene un exponente negativo. Vean lo siguiente, derivada respecto a x de, vamos a ponerle un poco más, vamos a poner un 1 sobre x a la 5. Fíjense que el propósito de colocar el x a la 5 en el denominador es con el único propósito que tiene esto es que usted se enfrente a esta regla
con un exponente negativo. Porque hasta ahora lo habíamos hecho con enteros positivos, ¿cierto? Ahora lo vamos a hacer con enteros negativos. ¿Bien? Así que la derivada de 1 sobre x a la 5 es lo mismo que la derivada de ¿quién? Todavía no he empezado a sacar la derivada. Lo que tengo que hacer es convertir 1x a la 5 en x a la negativo 5 en la parte de arriba. ¿Alguna duda hasta aquí? La derivada de 1 sobre x a la 5 es la derivada de x a la negativo 5. Porque esto que está aquí, 1 sobre x a la 5, es exactamente lo mismo que x a la menos 5. Verifique nuevamente las reglas que le escribí, repásenlas, ¿ok? ¿Para qué lo coloqué en el numerador? Para poder aplicar esta regla. ¿Qué dice la regla? Que la derivada de una expresión que tiene exponente es igual a multiplicar ese exponente por la x menos 5x y restarle 1 a ese exponente. Es decir, el exponente ahora, si usted quiere hacerlo de varios pasos, usted dice, bueno, a la menos 5 menos 1. Y deja el próximo paso para más adelante. Y usted dice, vamos a ver cuál es ese exponente. ¿Cuál es ese exponente? Ese exponente es negativo 5 menos 1. ¿Cómo yo resto? El primero se queda igual. Lo pongo en paréntesis para poder visualizarlo y diferenciarlo del resto. La resta que estoy tocando con mi dedo pasa a ser una suma. Y más allá de la resta, lo que tengo es un 1. Pasa a ser un negativo 1. Primero se queda igual. Menos 5 se quedó como menos 5. La resta cambió a suma. Y el 1 pasó a ser negativo 1. La resta es la suma del inverso. La resta es la suma del inverso. ¿Y qué tengo aquí? Suma de signos iguales. Procedo a la suma y dejo el signo. 5 más 1 es 6. Dejo el negativo, negativo 6. Así que todo esto que está aquí era un negativo 6. Todo eso era un negativo 6. Vamos a continuar con el ejercicio. Yo lo borro por propósitos de espacio, pero usted lo puede dejar en su libreta. De hecho, los exhorto a que lo hagan. Lo dejen también, discúlpeme, o también si son signos iguales y la X que usted ha explicado que es como de 1, la X, pues puedes sumar 5 más 1 y es 6. Y lo que tienes es que pasar el signo. Sí, y no tienes que hacer el ejercicio del exponente. no, yo lo hago para propósitos de explicarlo. Pero si usted en su mente dice, mira qué fácil, menos 5 son 5 lugares a la izquierda del 0. Si a menos 5 le vuelvo a restar 1, caigo en menos 6. Es así. Yo hago la explicación para que ustedes vean cómo se debe pensar. Pero eventualmente usted debe razonar sin necesidad de escribirlo si lo cree necesario. ¿Ok? Así que esto es igual a la derivada. Ya terminamos la derivada. Esto es igual a menos 5x a la menos 6. Menos 5x a la menos 6. ¿Cuál es el último paso? El menos 5 no se afecta con este exponente. Este exponente solamente le pertenece a la x. Así que dejamos un menos 5 arriba y un x a la positivo 6 abajo. Y está la derivada de esa expresión. ¿Ok? La simplificación. Ya está simplificado. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, si usted tiene cuando se trabaja con solucionarios de cálculo, le dan esta de aquí, le dan esta explicación de aquí. Esa es la contestación que le dan, simplificada. ¿Sí? Bien. Por eso es que yo no soy partidario de que un examen de cálculo tenga selección múltiple. Porque si tiene esta alternativa y usted hizo un gran esfuerzo para llegar aquí, si no encontró esta respuesta, puede entonces adivinar y poner otra que no sea y tenerlo incorrecto, ¿ok? Por eso es que es importante ver paso a paso cómo usted llegó. Bien. Por lo tanto, esta regla aplica cuando la n es un entero positivo, pero también cuando n es un entero negativo. Bien. Ahora quiero que recuerden
en el caso de otros números que no sean enteros, por ejemplo, tenemos esta expresión. Tenemos la raíz cúbica de x a la 2. Vamos a determinar la derivada respecto a x de la raíz cúbica de x a la 2. ¿Cuál es el problema aquí distinto al problema que habíamos visto en los últimos 3 ejercicios? En los últimos 3 ejercicios, la x tenía un exponente. El problema es que la x estaba en el denominador. Necesitábamos colocarla en el numerador, aplicar la fórmula, tener mucho cuidado con la resta y luego simplificar. Aquí no se hace evidente el exponente a menos que yo recuerde las matemáticas introductorias y recuerde las leyes de exponente. Cuando usted tiene un radical como una raíz cúbica, esto se convierte en lo siguiente. La derivada de esa expresión es la derivada de esta otra. Salimos del radical y escribimos x. El exponente que tiene el término dentro del radical, en este caso el término dentro del radical es una x, el exponente que tiene ese término es un 2. Así que yo voy a escribir un exponente fraccionario donde su numerador sea este número y su denominador sea el de afuera. Así que si lo escribo más grande para propósitos de visualizar, esto es x elevado a la 2 tercios. Bien. La raíz cúbica de x a la 2 es lo mismo que x a la 2 tercios. Y de igual forma, esto es si usted tuviera una expresión donde la variable tiene un exponente fracción, usted recuerda que el numerador es el exponente de la x y el denominador es el índice del radical. ¿Ok? ¿Me siguen? Cuando usted tiene un radical, esa expresión de adentro del radical usted le va a convertir en un exponente con fracción. ¿Ok? Mira el exponente a modo de fracción. El exponente es una fracción, donde el numerador de esa fracción es el exponente original y el denominador es el índice del radical. ¿Ok? Ahora ya estamos listos porque tenemos una x con un exponente. Yo no le cambié signo. Aquí no hubo que cambiar signo. A menos, y no lo quiero complicar, y esto sería para otra clase, que esto estuviera en el denominador. Así que ahí tendríamos que respirar profundo y aplicar los dos principios, el de cambiar el signo y el de utilizar esta fracción. Bien, pero eso con calma, primero 1 a 1. Bien, ¿cuál es la derivada de x a la 2 tercios? Bueno, ¿qué me dice? Me dice la regla que coja al exponente. ¿Cuál es el exponente? 2 tercios. Lo multiplique por x y lo eleve a la 2 tercios menos 1. Eso es lo que dice la regla. Nx a la n menos 1. 2 tercios por x a la 2 tercios menos 1. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? No. ¿No comprenden? ¿Sí? Sí, sí. Así que el exponente va a multiplicar a la variable y luego la variable tendrá el exponente original menos 1. Este 2 tercios está multiplicando a la x, pero aritméticamente el que está multiplicando la x es el 2. El 3 lo está dividiendo. Así que 2 tercios por x equivale a decir 2 por x dividido entre 3. Así que este es un numerador, la x es un numerador. Por lo tanto, usted puede decir 2 tercios x, pero tiene que tener en mente que entre el 2 y el 3, el 2 es el que está multiplicando la x. Y yo me tomo tiempo en explicar estas cosas, porque son cosas que no se explican en las matemáticas básicas. Nota que esto no es cálculo. Esto es introducción a las matemáticas. Si yo digo 2 tercios por x,
O, por ejemplo, 2 tercios por 5 es 2 por 5 y al resultado lo divido entre 3. ¿Ok? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé si están de acuerdo, pero yo me cojo mi tiempo en escribir la palabra exponente. No lo tienen que hacer. Y voy a utilizar ese 2 tercios menos 1. ¿Cuánto es 2 tercios menos 1? Negativo 1/3. Diga. Negativo 1/3. Negativo 1/3. ¿Cómo usted llegó a ese valor? El 1 lo convierto. Sí. El 1 lo convierto en 3 sobre 3, ¿verdad que sí? Así que 2 tercios. Esto es una fracción cuyo denominador es 3 y esto es una fracción cuyo denominador es 1. Así que ahora yo voy a restarle 1 es lo mismo que 3 tercios. Y ahora, ¿cuánto es 2 tercios? Recuerde que 3 tercios, usted está viendo aquí, es este 1 que usted estaba viendo aquí. Usted tiene que convertir el 1 en 3 tercios. Si hacemos varios ejercicios como este, usted lo va a ver normal. O sea que 1 o 3 tercios es lo mismo. ¿Por qué tercios? Porque la fracción que está al lado está en términos de tercio. El denominador es lo que me dice en qué tengo que convertir la otra fracción. O dicho de otra forma, esto es 1 sobre 1 y tengo que buscar el mínimo común múltiplo de 1 y 3. La respuesta es 3. Así que, ¿cómo resuelvo esto? El resultado tiene que tener tercios. 2 menos 3, negativo 1, como dijo el compañero. ¿Dónde pongo el negativo? El negativo le puede pertenecer al 1 o al 3 o al mismo medio entre los dos. No vamos a hacer mucho hincapié en eso porque al fin y al cabo es el exponente. Este menos 1/3 que está aquí es lo que vamos a escribir en este exponente. Por lo tanto, yo voy a continuar aquí abajo, si me lo permiten. Esto es 2 tercios acompañado de x a la menos 1/3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprende? 2 tercios x elevado a la menos 1/3, ¿sí? Recuerden que este paso fue para determinar el exponente de la x. El 2 tercios x no le hemos hecho nada, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? El x a la menos 1/3 va a pasar como x a la positivo 1/3 de numerador a denominador. ¿Estamos de acuerdo? Así que, ¿qué me queda en el numerador? Solamente el 2. Este 2 que está aquí es lo único que se va a quedar en el denominador, pero en el numerador. Pero en el denominador va a quedarse el 3, que ya estaba, y este que lo va a acompañar ahora. 3x a la 1/3. Bien, vamos a hacerlo más legible. En el numerador se queda solamente el 2 y en el denominador se queda el 3, que ya estaba, y el x a la 1/3 que acaba de llegar. ¿Sí? Matemática básica. X a la menos 1/3 es x a la 1/3 en el denominador. Terminamos. Un paso falta. Si bien es cierto que los exponentes negativos deben cambiar a positivos, aquí no solamente tenemos un exponente positivo, estamos ante un exponente que es una fracción y es más elegante escribirlo como un radical. Por lo tanto, vamos a decir que esto es 2 entre 3. Vamos a escribir un radical aquí, raíz que este 3 que está aquí abajo me dice que es una raíz cúbica. Y este 1 me dice que lo que va dentro es x a la 1, por lo tanto, x. 2 tercios raíz cúbica de x. 2, debo decir, 2 entre 3 veces raíz cúbica de x. 2 entre 3 veces raíz cúbica de x. Esto que está aquí es un cubo. 3 y el 3 de la raíz cúbica. ¿Ok? El 1 del numerador de la fracción
que pertenecía al exponente, este 1 es este 1 que no se escribe en la X. ¿Me siguen? ¿Alguna duda aquí? Pregunta. Vamos a hacer un ejercicio que involucre radical, pero que sea un poco más pequeño. ¿Qué les parece? Vamos a buscar la derivada de la raíz cuadrada de X. ¿Bien? Vamos a buscar la derivada de la raíz cuadrada de X. Vamos a ver. Determinemos la derivada respecto a X de la raíz cuadrada de X. Bien, más sencillo. Esto es igual a la derivada respecto a X ¿de quién? De X a la... El exponente de la X es una fracción. Este palito, esta línea horizontal es la barra de la fracción, la barra de la división. Arriba en el numerador va el exponente que tiene la X. ¿Qué exponente tiene la X aquí dentro? ¿Qué exponente tiene la X? 1. Exactamente, 1. Y en el denominador de esta fracción va el índice del radical. Cuando el radical no tiene número es porque ¿qué número debe ir aquí? ¿Cuál es la raíz más pequeña que existe? ¿Raíz qué? Cuadrada. Esto es una raíz cuadrada. Por lo tanto, el índice de este radical cuando no se escribe es porque es un 2. Por lo tanto, X a la 1/2 raíz cuadrada de X es lo mismo. Si usted tiene una calculadora y usted conoce la raíz cuadrada de un número, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Usted puede escribir en su calculadora 9 elevado a la 1/2 y le da la raíz cuadrada y le va a decir que es 3. Y si lo intenta con un negativo, le va a decir error. Porque de la misma manera que no le puede buscar raíz cuadrada a un negativo, no puede elevar un negativo a la 1/2. La calculadora no es tonta, ¿bien? Analicen eso. De hecho, tener un resultado ya, si usted tiene una calculadora y usted tiene un número ya en su calculadora, y usted le quiere buscar raíz cuadrada y su calculadora es de las que primero usted debe escribir el símbolo de raíz cuadrada y luego escribir el número, pero ya usted tiene el número en su calculadora, en lugar de borrarlo y escribirlo después del símbolo de raíz cuadrada, yo lo que le digo a mis estudiantes es que a ese mismo resultado lo eleven a la 1/2. O, mucho más sencillo, 1/2 es lo mismo que 0.5. Lo elevan a la 0.5 y ya tienen la raíz cuadrada. ¿A qué estudiantes yo les pido eso? A los de bioestadística. Cuando yo ofrezco el curso de bioestadística, la calculadora es la Biblia. Los estudiantes tienen que tener la calculadora y tienen que tener todas las tablas que yo les suministro. Bien, ahí no es la memoria, ahí lo que se trata es de que con los recursos que usted tiene a la mano, usted pueda resolverme el problema estadístico que yo le estoy presentando. Y muchas veces tenemos el ejercicio inmenso, grande, con 14 lugares decimales, pero solamente se pueden observar una cantidad limitada en la pantalla. Los otros se quedan en la memoria de la calculadora. Y si usted quiere buscar la raíz cuadrada de eso que está ahí, yo le digo al estudiante, elévalo a la 0.5 o a la 0.5 y anotan el resultado. Y luego esa raíz cuadrada hay que restarle otro número, lo siguen haciendo. Así que yo cuando doy el curso de bioestadística utilizo mucho este principio de elevar a la 1/2 para no tener que borrar todo lo que he hecho en la calculadora y comenzar de cero a escribir números. ¿Bien? ¿Alguna duda con que la raíz cuadrada de un número o elevar el número a la 1/2 es o no es lo mismo? Lo puede intentar. Raíz cuadrada de 2. Usted escribe raíz cuadrada de 2 y es algo así como 1.4142 y una serie de números no periódicos infinitos. Si usted escribe 2 y lo eleva a la 1/2, le va a dar el mismo valor. 1.4142 y una serie de números no periódicos, pero infinitos. ¿Estamos listos para aplicar el teorema? Sí, porque la X está en el numerador. Esto es igual a ¿qué?
el exponente se llama un medio y lo voy a multiplicar por x y lo voy a elevar a un medio menos 1. Y a esto que está aquí, yo le voy a dedicar unos segunditos. ¿Cuánto es un medio menos 1? Bueno, esto es un medio menos 2 medios. Yo necesito convertir un entero en fracción, pero en fracciones de segundo. O sea, yo tengo que saber que 1 es lo mismo que 2 medios, que 3 tercios, que 4 cuartos, que 5 quintos, pero debo saberlo rápido. No me debo poner a titubear. ¿Cuánto es un medio menos 1? No. Rápido. Un medio menos. Pues si este denominador es 2, esto lo voy a convertir como 2 medios. Si este denominador hubiese sido un séptimo, donde el denominador es 7, usted tiene que convertir el 1 en 7 sobre 7. Si esto hubiese sido 33, usted convierte el 1 en 33 sobre 33. Pero lo tiene que hacer rápido, sin titubeo. ¿Cuánto es un medio menos 2 medios? Pues mire, ya yo sé el denominador porque son fracciones homogéneas. Ese es el propósito. Usted no puede restar fracciones o sumarlas a menos que sean homogéneas. Es decir, que tengan el mismo denominador, y por eso es que el 1 pasa a ser un 2 medios. 1 menos 2, negativo 1. Así que tengo menos un medio. Menos un medio es el exponente. Por lo tanto, sigo acá. Esto es igual a un medio por x a la negativo un medio. ¿Me siguen hasta aquí? Y puedo poner paréntesis para tener más cuidado. Un medio por x a la menos un medio. Próximo paso. ¿Cuál es el impedimento que hay ahora? Ese menos un medio no está simplificado. Yo necesito dejar el 1 arriba, dejar el 2 abajo, y el x a la menos un medio va a pasar a acompañar al 2. Se va a alejar del 1 para unirse al 2. ¿Y qué me queda? 1 dividido entre 2 veces x a la 1 medio, 2 multiplicado por x a la 1 medio. Último paso. Este x a la 1 medio, necesito que se observe bien, que se vea bien claro. X a la 1 medio se tiene que convertir en radical, y este es igual a 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. Nota que el numerador de este exponente es el exponente que se quedó con la x, es decir, 1 no se escribe, y el 2, que es el denominador de este exponente, pasa a ser el índice radical, que por ser raíz cuadrada tampoco se escribe. ¿Bien? Y esta es la derivada. Si usted tuviera un solucionario y esto fuera un ejercicio de un libro, esta es la respuesta que le aparece. No le aparece esta, no le aparece esta. Y ojo, porque yo he visto libros de cálculo que no lo simplifican. Puede ser que decir, diga. Disculpa, o sea que el 2 no se escribe porque es el mismo símbolo, es el mismo número. La razón por la que este 2 no se ve es porque la raíz cuadrada se entiende que aquí hay un 2 invisible. No por este 2. Este 2 es casualidad. Este 2 pues está ahí. Pero la razón por la que primero el 1 no se escribe, porque pasa a ser el exponente, y el exponente de 1 no se escribe. La razón por la que el 2 desapareció es porque el 2 es el índice del radical. Usted recordará que a la raíz cúbica le ponemos un 3. A la raíz cuarta le ponemos un 4. A la raíz quinta le ponemos un 5. Pero a la raíz cuadrada no le ponemos un 2. Ok. Es por eso nada más. Es porque cuando usted ve esto que está aquí, usted dice raíz cuadrada de x. Usted no dice, ¿cuál es el índice de ese radical? No. Usted dice, eso es raíz cuadrada de x. Lo que pasa es que nunca vas a ver un 2 escrito. Se entiende que es un 2. ¿Bien? Así que la raíz cuadrada de x o x elevado a los medios es lo mismo. ¿Bien? En este tipo de ejercicio me voy a concentrar en la próxima clase, porque necesito que dominen bien este tipo de ejercicio, porque cuando nosotros toquemos la regla de la cadena, vamos a necesitar esto muchas veces. Así que, ¿qué hemos hecho con estos ejercicios donde el exponente de la variable no es un número natural? Hemos hecho lo mismo que cuando era natural.
multiplicar el exponente por la base y restarle 1 al exponente. El que el exponente sea negativo y requiera que yo tenga más cuidado al restar es otra historia. El que el exponente sea una fracción y yo tenga que tener cuidado restando fracciones homogéneas, ya es otra historia. Pero es el mismo principio. La derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. ¿Usted está aplicando esto? Sí, esto no ha cambiado. Lo que cambia es cómo el disco duro que tenemos se remonta a nuestras matemáticas anteriores y eso que teníamos guardado lo tenemos que revolcar y lo tenemos que traer y cuando lo ponemos en práctica vuelve a ser nuestro. Bien, cosas que usted omitió, olvidó o simplemente no lo recuerda de las matemáticas básicas, las vamos a trabajar para que se queden con usted siempre. Si usted la aplica, si usted le ve utilidad, si usted le ve pertinencia a esos principios básicos, no se les van a ir de la mente. Porque ahora en cálculo usted está aplicando teoremas, reglas, derivadas. Pero toda esa matemática usted no la puede abandonar. Y de eso yo me encargo. Por eso es que me tomo el tiempo. Les recuerdo este ejercicio. Ustedes no me van a dejar mentir. Esto es un ejercicio de tercer grado. No de tercer año. Esto es un ejercicio de tercer grado. Esto es un ejercicio de antes de los 10 años. Pero con el paso del tiempo, las matemáticas cogen otro enfoque. Y pues esas fracciones, si había una pequeña, si había alguna debilidad, pues esa debilidad crece con el paso del tiempo porque se desusa. El desuso le hace daño a nuestra memoria. Entonces, por eso tenemos que recurrir a estos principios básicos. Así que nos tomamos el tiempo y los rescatamos. Así que ese es mi propósito en cálculo, en precálculo y en todas las clases que yo ofrezco. Que lo que usted debió conocer, usted lo va a recordar porque le va a encontrar utilidad y pertinencia en mi curso. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor, gracias. Perfecto. El enlace para el video de la conferencia pasada no estuvo porque todavía faltaba tiempo para que el internet me lo, la palabra, el upload, lo cargara. No había, no, se tardó más tiempo del que yo esperaba. Se tardó, entonces no pudo estar para antes de la clase, pero sí, tan pronto acabe esta clase, pues yo voy a trabajar para dar el enlace porque ya tiene que estar creado. Dar el enlace y trabajar con este video para que lo tengan durante el día de mañana. En algún momento del día de mañana ya tengan este video editado. Y bueno, pues nos vemos en la próxima clase si no hay duda. Gracias, profesor. Gracias a ustedes, mis hijos. Nos vemos. Excelente tarde. Bien. Gracias. Bien.